todos, ¿cómo están mis queridos hermanos? Hola hermano Alejandro, ¿cómo estás? Hola hermana, muy feliz, muy contento. Muy bien, nosotros también contentos de estar con todos ustedes. Mis queridos hermanos, hoy tenemos un tema fundamental que queremos tratar con todos ustedes, sobre todo porque hay muchos interrogantes de parte de los hermanos, muchas dudas y sobre todo existen preguntas sin contestar. Incluso hay hermanos que dicen que ya no saben más en qué creer. Para eso estamos hoy aquí con el hermano Alejandro que nos va a traer la palabra de Dios. El tema de hoy es acerca de ¿la Iglesia de Cristo tiene dos papas? Estamos viendo, mis queridos hermanos, numerosas páginas católicas a través de los medios que son páginas católicas de doble faz, es decir, predican supuestamente la doctrina de Cristo, pero están diciendo cosas falsas que nada tienen que ver con el magisterio de la Iglesia y mucho menos con la palabra de Dios. Vienen diciendo que existen dos papas, que Benedicto XVI es papa, pero que también Francisco es papa, pero que no es papa porque ya dejó de hacer algunas cosas. También dicen que existe, por ejemplo, páginas que dicen que el Papa Francisco es el falso profeta, el falso, digamos, siervo de Dios, y esta corriente, lo peor de todo, que se está incrustando cada vez más dentro de la Iglesia Católica. Así es, hay una corriente dentro de la iglesia que está creciendo y es increíble cómo se viraliza y cómo se propaga y cómo se multiplican las páginas que están enseñando una doctrina que no es la de Cristo y que no es la de la Iglesia Católica. Están diciendo, ellos enseñan que el Papa Francisco cometió un pecado o dijo alguna blasfemia con argumentos traídos de los pelos, que el Papa Francisco jamás dijo ninguna blasfemia ni cometió ningún pecado, como ellos dicen. Entonces cada uno puede elegir el Papa que se le canta, que se le venga en gana. Puede elegir a Petronilo o a Pánfilo, reconocerle como Papa, pero no ya estar en comunión con el Papa Francisco, como ellos dicen. Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña Cristo. Eso, lo que le dije recién, es lo que ellos enseñan. Pero vamos a ver qué es lo que nos enseña Cristo. ¿Cuál es la doctrina de Jesucristo? Doctrina de Cristo significa enseñanza de su propia boca. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver qué dice Mateo 16, 18 al 19. Dice así: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí vemos que Jesús es el que eligió el Papa. Él, Jesucristo mismo, eligió el Papa. No fue que cada uno eligió de acuerdo a cómo se levantó de estado de ánimo ese día. No, Jesús eligió el Papa y le dio las llaves del cielo y le dio las potestades de atar y desatar aquí en la tierra, y le prometió que el infierno no tendría poder sobre su iglesia. Y otra cosa, hermano, muchos católicos, hermanos nuestros, desconocen el derecho canónico. Por eso es que nosotros queremos mostrarles, para que no se dejen de engañar, porque muchos hermanos se dejaron engañar y en forma inocente cayeron en la trampa de estos apóstatas, porque no son católicos, son apóstatas que entraron para destruir la iglesia. Entonces vamos a ver qué dice el derecho canónico. ¿Qué dice el canon 331? Bueno, el canon 331 dice: el obispo de la Iglesia romana, en quien permanece la función que el Señor encomendó singularmente a Pedro, primero entre los apóstoles, y que habla de transmitirse a sus sucesores,
Es cabeza del Colegio de los Obispos, vicario de Cristo y pastor de la Iglesia Universal en la tierra, el cual por tanto tiene en virtud de su función potestad ordinaria, que es suprema, plena, inmediata y universal en la Iglesia y puede ejercer siempre libremente. Aquí vemos que al igual que Jesús eligió un solo jefe, que fue Pedro, y esa jefatura se transmitió a sus sucesores, aquí vemos que el derecho canónico establece que hay un solo papa y su potestad es suprema. No existe un papado colegiado como dice esta gente, que hay dos papas y todas esas cosas. Vamos a ver qué dice. Hay otros artículos del derecho canónico que hablan de lo mismo, pero con este que le leímos ya es suficiente para darnos cuenta que están mintiendo. ¿Qué dice el canon 333.2? Dice así: no cabe apelación ni recurso contra una sentencia o un decreto del romano pontífice. Aquí vemos que las sentencias, las resoluciones que toma el Papa son inapelables. Es la autoridad superior y no habla de que otro Papa tiene que prestarle su consentimiento. No habla de un papado colegiado. Es bien claro lo que dice el derecho canónico, de manera que todas esas mentiras que te están diciendo no tienen sustento bíblico, no es la doctrina de la Iglesia, no es doctrina de Jesucristo, eso es puro apostasía. Entonces, por eso, hermana, me han preguntado también, pero lo que pasa es que él cometió pecado, la Pachamama entró y vamos a hacer un video exclusivamente para mostrarle que es mentira esto de la Pachamama. Ahora lo que le vamos a demostrar es la tesis de que dicen esta corriente, de que el Papa cometió pecado, cometió blasfemia, por eso ya no es Papa. Vamos a ver, primero vamos a ver qué dice la Biblia y después vamos a ver qué dice el derecho canónico. ¿Qué dice Gálatas 2 del 11 al 14? Bueno, vamos a buscar entonces. Vamos a ver, aquí tuvimos la Biblia nos cuenta un episodio en que el apóstol Pablo le reprende su conducta a Pedro. Menciona que la conducta de Pedro era reprensible. Sí. Y vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Ok, dice entonces así, Gálatas 2 del 11 al 14. Cuando Pedro llegó a Antioquía, yo le hice frente en circunstancias en que su conducta era reprensible. En efecto, antes de que vinieran algunos allegados de Santiago, comía con los hermanos de origen no judío, pero después de que llegaron, estos empezó a alejarse y ya no se juntaba con ellos por temor al grupo judío. Los demás de raza judía lo siguieron en este doble juego y hasta Bernabé se dejó arrastrar a esta simulación. Cuando advertí que no andaban derecho según la verdad del Evangelio, le dije a Cefas delante de todos: si tú, que has nacido judío, te has pasado del modo de vivir de los judíos al de los otros pueblos, ¿por qué ahora impones a esos pueblos el modo de vivir de los judíos? Aquí vemos que el apóstol Pablo le encaró a Pedro, al jefe de la iglesia, le cuestionó su comportamiento, y bien lo dice Pablo al comenzar este versículo, le dice, tuvo una conducta reprensible. Y bueno, vamos a ver con todo esto, vamos a ver, porque dicen que el Papa Francisco dijo blasfemia, vamos a ver si a Pedro lo destituyeron por su conducta reprensible. Vamos a ver qué dice Hechos de los Apóstoles, Hechos 15, del 1 al 2. Porque Pablo le encaró a Pedro con motivo de la reunión que tuvieron por el primer concilio de la iglesia, el concilio de Antioquía. Y vamos a ver qué pasó, Hechos 15, 1 y 2. Llegaron algunos de Judea que aleccionaban a los hermanos con estas palabras: ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda Moisés.
Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos. Bueno, aquí vemos que había, con motivo del Concilio de Jerusalén, este tema de si la iglesia iba a ser judía o cómo iba a ser la iglesia, si iba a ser distinta a la iglesia judía. Entonces acá vemos que con este motivo se reunió y Pablo le reprendió a Pedro, le dijo que su actitud era reprensible. Y ahora vamos a ver, después de este pasaje que vimos de los Hechos de los Apóstoles, del Concilio de Jerusalén, vamos a ver si efectivamente le destituyeron a Cefas, a Pedro, por ser reprensible o qué es lo que pasó. Vamos a ver Hechos 15:28. Dice así: fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. Aquí vemos que Pedro se puso de pie en el concilio de Antioquía y tomó la palabra y dijo esto, comunicó la resolución, lo que resolvieron los apóstoles. Pedro, como jefe de la iglesia, se levantó y dijo, hemos tomado esta decisión con el Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo respalda las decisiones de Pedro, respalda las decisiones de la iglesia. Entonces, aquí vemos que no fue destituido Pedro por lo que le dijo Pablo o por su actitud reprensible. De manera que esta gente de la nueva corriente dentro de la iglesia, la corriente, algunos dicen ser vacantista, los corrientes antipapa, no sé cómo se llama la corriente, pero vemos que no tiene sustento bíblico. Ahora vamos a ver en cuanto al derecho canónico. ¿Qué dice, hermano, el derecho canónico respecto a lo que se refiere a la sucesión apostólica, es decir, al sucesor de Pedro? ¿Cómo queda vacante ese lugar? ¿Cómo se elige? La cátedra de Pedro queda vacante, según el derecho canónico, solamente por dos motivos. Por muerte del Papa o por renuncia del Papa. Es bien claro el derecho canónico. Entonces, para que tengan en cuenta los hermanos que nos están viendo, por dos motivos. Por muerte del Papa y por renuncia del Papa. Francisco, dos motivos nada más. Dos motivos. El Papa Francisco jamás renunció ni tampoco hasta muerto. Y nosotros tenemos que tampoco en el derecho canónico está previsto que puede ser objeto de juicio político o puede ser destituido por decisión del colegio de obispos ni de los cardenales, nada, solamente o por muerte o por renuncia. En conclusión, hermano, entonces, ¿qué podemos decirle y contarle a los hermanos? Hermanos, no se dejen engañar por esta doctrina del anticristo. El Papa Benedicto renunció en el año 2013 y dejó de ser papa conforme le establece el canon 332.2. Y en el año 2013 también un cónclave eligió al nuevo jefe de la iglesia, que es el Papa Francisco. Y esto fue de público conocimiento porque el mundo entero lo vio. El Papa Benedicto renunció en público ante el colegio de obispos y ante la prensa mundial, de manera que está perfectamente bien claro que él ya no es papa. Así que no se dejen engañar, hermanos. Muy bien, hasta aquí entonces, hermanos, sepan que el papa de nuestra amada iglesia, la única fundada por Cristo, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana, es el Papa Francisco. Paz y bien.